Vamos a darle prioridad en esta ocasión a las preguntas que nos han enviado de aquí y si nos queda un poco de tiempo abordaremos las que están en redes sociales. Esta es para el apologista Víctor Manuel Banda. ¿Qué fundamentos en la iglesia local y en la vida cristiana personal pone un apóstol el día de hoy? Una vez más, citando Hebreos 6:1, Pablo le llama al fundamento los rudimentos. Entonces, cuando una doctrina inicia, tiene lo más básico. En este caso, Pablo nada más cita bautismos, obras muertas, fe en Dios. Esas serían las primeras enseñanzas básicas cuando una iglesia comienza. Eso es lo que Pablo se refiere como fundamento. Una vez que se coloca lo básico, de ahí ya empieza a crecer la doctrina de la iglesia en la medida que crece la vida espiritual de la iglesia. Por eso, cuando hacemos una combinación de Romanos 15 con Hebreos 6:1, vamos a entender perfectamente que cuando Pablo está diciendo, yo no coloqué el fundamento en una obra ajena, en un lugar donde ya se había colocado un fundamento. Esto es, yo no inicié ninguna obra en donde ya Cristo había sido predicado. Entonces, pueden tomar esos dos versículos y la conclusión va a ser demasiado lógica. Si el fundamento de obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismos, es lo más básico, eso sería entonces el fundamento que se echa cada que una obra local, una iglesia local empieza a levantarse. Muy bien. Ahora pregunta para nuestro hermano Isaac, tendrá 3 minutos para responder. ¿Cree usted en el ministerio completo del hermano profeta William Branham o cree que se equivocó él cuando enseñó del quíntuple ministerio como edificación de los santos? Gloria al Señor. Bueno, primero que nada, quiero aclarar que el tema del hermano William Branham no es el tema del debate, sino el apostolado. Yo creo que el hermano Branham fue un hombre de Dios, pero no soy seguidor de William Branham, sino de Cristo y de su palabra. Esa es mi respuesta. Muy bien. Pregunta para el apologista Víctor Manuel Banda. Usted dice que hay más apóstoles. ¿Quiénes son en la actualidad y quiénes los están ordenando? De la hermana Marta. Bueno, saber quiénes son sería muy complicado. Sería como saber quiénes son los pastores que hay hoy en día, quiénes son los evangelistas, quiénes son los maestros. Se me hace muy difícil. ¿Quién los está ordenando? En la doctrina de la vigencia apostólica, nosotros no creemos que se requiere una ordenación especial, como es el caso de la posición del ministro Isaac Fuentes. Él asegura que los apóstoles son apóstoles porque fueron ordenados por Cristo. Sin embargo, Pablo no fue ordenado por Cristo. Pablo recibió el evangelio y recibió la comisión, pero un ordenamiento es un tema diferente. Yo afirmo que hay apóstoles y que la ordenación al estilo del primer siglo ya no puede ser posible por la lógica razón que Cristo no está, pero igual que ordenamos un pastor, igual que ordenamos un evangelista, se puede ordenar un apóstol. No necesitamos una ceremonia especial para poder decir, si no tuviste esa ceremonia especial no eres apóstol. No, bajo esa premisa, pues entonces los otros 4 ministerios quedarían excluidos. Sin embargo, Efesios 4:11 menciona a los 5 y los equipara en el sentido de que los 5 son igual de importantes para la edificación del cuerpo de Cristo y para la perfección de los santos. Muy bien. A continuación, pregunta para nuestro hermano Isaac. ¿Cree usted en los profetas evangelísticas? ¿Cree usted en los profetas evangelistas, apóstoles, pastores, maestros como vigentes
La respuesta es sí. Voy a usar la palabra de Dios, Efesios capítulo 4. Se me pegan las hojas. Efesios capítulo 4. Ok. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos ser enviados, a otros ser profetas, a otros proclamadores de la buena noticia y a otros pastores y maestros. La respuesta es, yo creo que los 4 ministerios, empezando por los 4, tenemos hombres hoy que son profetas, no creo que todos, pero sí hay. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos encontramos múltiples profetas, entonces no puedo negar la escritura. Tenemos hombres que son pastores, hombres que son evangelistas y maestros. Ahora, el ministerio de apóstol sigue vigente, ¿por qué? Porque ellos dejaron el fundamento y sobre el fundamento los 4 ministerios restantes edifican a la iglesia con la palabra de Dios. Esa es mi respuesta. Muy bien. A continuación, esta pregunta es para ambos y empieza el apologista Víctor Manuel Banda. Hay 2 tipos de apóstoles. ¿Cuáles son las evidencias y diferencias? Adelante, apologista. Ok, yo creo que no existen 2 tipos de apóstoles. De hecho, me doy cuenta no solo por la presentación del ministro Isaac Fuentes, sino porque esa es la corriente que se sigue en esta doctrina, que la única manera de hacer funcionar que los apóstoles caducaron es clasificar a los apóstoles en 2 tipos. Si ellos dejan el único tipo de apostolado que hay, no podrían sostener su doctrina. Así es que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Decir que existen 2 tipos. Y de esa manera ellos pueden salir a flote con escrituras que nos hablan de otros apóstoles después de los 12. ¿Cómo sería el caso del apóstol Bernabé? Bernabé aparece como un apóstol en las escrituras, junto con Pablo. Allí en 1 Corintios capítulo 9, Bernabé es mencionado como apóstol. Otros que ya cito ahorita mi adversario, entonces sí aparecen más nombres de apóstoles. Por lo tanto, si ellos no hayan cómo decir que no lo son, la única manera que les queda es clasificar en 2 tipos, decir, es que estos son de un tipo y estos son de otro, no son del grupo de los 12, así que yo no podría clasificarlos y mucho menos poner base bíblica. Muy bien, hermano Isaac, te hago la misma pregunta. Hay 2 tipos de apóstoles. ¿Cuáles son las evidencias y diferencias? Tu tiempo inicia. Ya. Bueno, primero, la respuesta es no. No hay 2 tipos de apóstoles. Entendamos, apóstol significa enviado. Si mi pastor me envía a Guadalajara a predicar el evangelio, yo soy un apóstol, soy un enviado. No hay 2 tipos de apóstoles. Hay un apostolado con la misión de poner el fundamento que le fue dada a 12. Y hay enviados cualquiera que no tienen el ministerio de Efesios 4:11 porque no recibieron la autoridad de poner el fundamento. Así que no hay 2 apóstoles. Hay un apostolado y enviados cualquiera. Bernabé no fue ningún apóstol. Hechos 14:14, esta Biblia lo traduce como cuando los enviados, Bernabé y Pablo. Peshita ni siquiera le llama enviado a Bernabé. Hechos 9:27 refuta este argumento. Cuando Bernabé lo llevó, lo presentó ante los apóstoles. Excluyen a Bernabé del título de apóstol de Jesucristo, lo excluyen, sí, del grupo de los apóstoles. Y Hechos capítulo 13, versículo 1, refuta otra vez este argumento. Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Bernabé. ¿Cuál era el oficio de Bernabé? O era profeta o era maestro, pero no era ningún apóstol de Jesucristo. Muy bien. Para el apologista Víctor Manuel Banda, la siguiente pregunta. Ejemplos de otros fundamentos aparte de los 12 apóstoles. Este es para usted. Pues sería repetir los que presenté en mi exposición. Mateo capítulo 7, en la parábola de la construcción de la casa, Jesús está comparando 2 fundamentos. Uno es la roca y otro es la arena. Y él dice, si uno construye su casa sobre arena, estas son las consecuencias. Sobre la roca va a permanecer. También
puedo tomar la escritura que citó hace un momento el ministro Isaac Fuentes, que sería 1 Corintios capítulo 3. Ninguno puede poner otro fundamento que el que ya fue puesto, es Cristo. Romanos 15. Creo que esos son suficientes para poder entender que no es un solo fundamento. Muy bien, ahora para el hermano Isaac, si la oración de los 11 apóstoles no vale para poner a Matías como apóstol, ¿cómo explica Mateo 18:18, ministro Isaac? Quiero pensar que se refieren a la oración para escoger a Matías. ¿Cuál fue la cita que me dio, por favor? ¿Mateo qué? Mateo 18:18. 18:18. Ok. Dice, no hay verso, ok, estoy en otro libro, perdón, gloria al Señor. Mateo 18, ¿verdad? Sí. 18:18 dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Vamos a analizar el contexto. Dice, versículo 15. Por tanto, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero privadamente, solo entre tú y si él te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, lleva contigo uno o dos más, para que todo asunto se conste según la boca de 2 o 3 testigos. Si no lo hace caso, dilo a la congregación, y si no le hace caso a la congregación, considéralo como un gentil y publicano. El contexto del texto refuta la premisa que me presentan, porque el contexto me está hablando de una testificación, ¿sí? Y no está hablando de una elección de un apóstol, así que es inválido. Esa es mi respuesta. Ok, para el apologista Víctor Manuel Banda, de Elías Campos, ¿para qué queremos apóstoles hoy en día? Exactamente para lo que se ocuparon en aquellos días. Y también podríamos entender que para lo mismo que queremos un pastor, para lo mismo que queremos un evangelista, un maestro. Pablo, cuando cita los 5 ministerios, a los 5 les da razón y tiempo. Pablo está diciendo ahí, después del versículo 11, para ser específico, 12 y 13, a fin de perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los santos tienen que ser perfeccionados y el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado. Y si dejamos el versículo ahí donde lo escribió Pablo en su carta, pues entonces esos 5 ministerios cumplen tiempo y razón. ¿Cuánto tiempo se va a llevar a cabo el Espíritu Santo en edificar y en perfeccionar? Pues todo el tiempo en que haya cristianismo aquí en el mundo. Muere una generación, nace otra generación, entonces el cuerpo tiene que ser perfeccionado y tiene que ser edificado. Así que esos 5 ministerios que él constituyó, ese para nos está dando la razón, porque él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, nos da el porqué, nos da la misión para edificación, para perfección. Entonces, si todavía hay santos y hay un cuerpo que edificar y perfeccionar, pues para eso los necesitamos en la actualidad. Muy bien. A continuación, pregunta para nuestro hermano Isaac. Efesios 4:11, Jesús constituyó 5 ministerios según su regla o interpretación. Para ser apóstol tiene que haber recibido en vida o en aparición de Jesús, ¿cierto? Si esto es así, hay muchos pastores que no lo recibieron así, sino bajo revelación, no en vida o aparición de Jesús. Entonces, ellos no son pastores hoy, porque la regla de Jesús de constituir fue para los 5 ministerios. La respuesta es no. En primer lugar, quiero resaltar la falacia de hombre de paja que hace la persona que me pregunta esto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón por la cual un pastor, fíjese bien, oficio de pastor, tiene que tener las cualidades y características de otro oficio. Un médico
no tiene por qué tener las cualidades de un abogado. Son dos oficios diferentes, así que el argumento es completamente inválido. Sí tenemos pastores hoy, porque Jesucristo, Efesios 4:11, Él mismo los constituyó. Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice la palabra del Señor Jesús. Aleluya. Dice: cuídense ustedes y todo el rebaño por lo cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Ahora vamos a ver 1 Corintios capítulo 12. Dice la palabra del Señor Jesús. Déjame ver cuál es el versículo. Creo que es el 28. Y en la congregación Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, profetas y maestros. El contexto del texto de 1 Corintios 12 nos está hablando de los dones que los da el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién puso los apóstoles? ¿Quién puso los profetas y a los maestros? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesucristo. Por ende, ¿sí? Un pastor sí tiene el ministerio porque el Espíritu Santo es el que lo ha puesto, el Espíritu de Dios, que es Jesucristo. Esa es mi respuesta. Muy bien. A continuación, pregunta para el apologista Víctor Manuel Banda. ¿En qué afecta no recibir o creer en un apóstol hoy? Creo que el daño podría ser en el sentido, primeramente, adulterando la enseñanza del cristianismo, tergiversar los pasajes bíblicos, lo cual pues está penado en la Biblia. En segundo lugar, habría hombres que tienen ese ministerio y que de alguna manera, tomando ahorita las palabras del ministro Isaac Fuentes, el Espíritu Santo, quien sigue constituyendo ministerios, podrían resistirse a un llamado solo por el hecho de que alguien le dice, no, será cualquier otra influencia, idea o espíritu lo que te está moviendo, pero ya no hay apóstoles. Entonces yo creo que podría algún ministerio ser truncado si alguien se resiste por la doctrina de que ya no lo hay. Pienso que esos serían los principales dos daños: el adulterio a la doctrina bíblica y el segundo, el frenar un ministerio apostólico. Muy bien. Ahora para nuestro hermano Isaac, del hermano Víctor Zavala. Sí, ¿verdad? Ok. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Hermano Isaac, Jesucristo puso un fundamento de 5 ministerios. Ahora, ¿trabaja con menos ministerios? ¿Se borraron los otros ministerios? Bueno, en primer lugar, desde el inicio la pregunta es falaz. ¿Por qué? Porque el fundamento no son los ministerios. El fundamento es Jesucristo, es la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, esto se explica de forma súper fácil, no por mí, sino por la palabra de Dios, en el libro de los Efesios. El Señor. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados, o sea, apóstol, y de profetas, siendo Yahoshua, el Mashiach, la misma piedra angular. En él, ¿en quién? En Yeshua. Todo el edificio bien ensamblado va creciendo para ser un templo santo en unión al Maestro. En él también ustedes son edificados. Entonces, el que nos edifica, ¿sí? Quien nos edifica no son los 5 ministerios. Los 5 ministerios no edifican ni perfeccionan a la iglesia. Los cinco ministerios toman la palabra de Dios que pusieron los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento y con esa palabra edifican a la iglesia. No encuentro la escritura, pero es Hechos 20:32. Apóstol Pablo dice: los entrego a la palabra de la gracia de Dios que tiene poder de edificar. Entonces, no son los 5 ministerios el fundamento, es la palabra, y la palabra edifica a la iglesia, no los ministerios. Muy bien. Ahora para el apologista Víctor Manuel Banda. No, aquí este es para ambos exponentes. De Joan Vargas. ¿Qué fundamentos debemos seguir? ¿Los de los apóstoles de hoy o los apóstoles de Cristo? Tiene la palabra el apologista Víctor Manuel Banda. Si en la actualidad es un verdadero apóstol, son exactamente los mismos fundamentos, no son fundamentos distintos. Claro está que si él va a poner como ejemplo un falso apóstol,
pues es entendible que no podemos seguir ese tipo de enseñanza. Pero el hecho de que un siervo de Dios, no solo el apóstol, sino un pastor, un evangelista, un maestro, se apegue a lo que ya está escrito en la Biblia, pues está enseñando exactamente lo que enseñaron los apóstoles del primer siglo. Yo cuando mencionaba que no hay nada de extraordinario, hacía hincapié porque ¿qué de especial podemos leer de los apóstoles que hoy no pueda citar un predicador? A eso me refería con no hay nada de extraordinario. Pienso que hasta un cristiano laico pudiera repetir exactamente lo que dijeron los 12. Por lo tanto, creo que un apóstol de hoy va a enseñar exactamente lo mismo que un apóstol de la antigüedad. Hermano Isaac, ¿qué fundamentos debemos seguir? ¿Los de los apóstoles de hoy o los apóstoles de Cristo? En primer lugar, no hay ni siquiera un solo apóstol de Jesucristo, no hay ni siquiera una sola persona que tenga el ministerio de apóstol que menciona Efesios 4:11 sobre la faz de la tierra, porque para eso él tuvo que haber recibido poder y autoridad canónica para dar mandamientos de Dios de forma oral y escrita. Así que de entrada no hay ningún apóstol, nadie que tenga el ministerio de apóstol, porque fue poner el fundamento de la misión, ya está puesto. No es un fundamento, son 3 y eso ya se refutó hace un rato, Dios por medio de mí lo refutó. Entonces es un solo fundamento. Uno, no hay nadie que tenga el ministerio de apóstol, la misión, el oficio de poner el fundamento. Tenemos enviados, misioneros, mensajeros que califican para ser profeta, pastor, evangelista o maestro, pero nadie tiene el ministerio de apóstol hoy. ¿Por qué? Porque él constituyó a algunos, un solo grupo, son 12, Marcos 3. El tiempo de preguntas de nuestra audiencia en esta tarde. Ahora, cada uno de ustedes se les va a otorgar 2 minutos para que se despidan de la audiencia y den un pequeño resumen final. Le voy a ceder la palabra al apologista Víctor Manuel Banda y su tiempo inicia ahora, 2 minutos. Muy bien, acabo de exponerles a lo largo de mi apología 3 tácticas argumentativas de la doctrina de la caducidad apostólica, que son los requisitos de un apóstol. Aunque ahorita se trató de descartar, porque se llamó que se había cometido la falacia del hombre de paja. Se trató de descartar dicha lista de requisitos. En realidad nada más se le cambió el nombre, porque lo que escuchamos son parámetros, pero es lo mismo. Y intrínsecamente mi oponente, el ministro Isaac Fuentes, lo viene repitiendo. Por lo tanto, desmentí estas 3 tácticas argumentativas que son los requisitos de un apóstol, el abuso ministerial, la exclusividad apostólica. Si ustedes usan la lógica, usan el razonamiento, se darán cuenta que hay muchos absurdos y que en lugar de encontrar respuestas, se generan más preguntas ante esta doctrina. También les presenté 3 razones lógicas por las que no puede haber caducado el ministerio apostólico. La primera, no hay un versículo que lo diga, ni siquiera que lo insinúe. La segunda, el abuso no es argumento para el uso. Y la tercera, la vigencia del apostolado. Por lo tanto, creo lo más sensato a la luz de la Biblia concluir es que el ministerio de los apóstoles sigue vigente. Agradezco a mi oponente, el ministro Isaac Fuentes, por ser un caballero, por aceptar debatir conmigo y por no haberme golpeado tan duro. Fue muy compasivo, yo vi que estaba midiendo sus golpes. Muchas gracias al hermano por aceptar debatir conmigo. Gracias a ustedes por estar aquí presentes. Que Dios les bendiga. A continuación, nuestro querido hermano y ministro Isaac Fuentes tendrá 2 minutos para despedirse de la audiencia y dar sus apuntos finales. Su tiempo inicia ahora. Gracias a Dios por la vida del ministro apologista Víctor Manuel Banda, que tiene muchos años como apologista. Yo he visto muchos sus videos y quiero decirle que yo he aprendido mucho de usted, demasiado. Y solo en este tema no estamos de acuerdo, pero casi en todo lo demás estamos de acuerdo. Y gracias a Dios que pude tener este diálogo con usted. Agradezco al pastor Antonio López Esqueda que nos prestó esta congregación. Y bueno, quiero mencionar nada más una aclaración sobre la lista de requisitos. Yo no creo una lista de requisitos para ser apóstol, sino más bien creo lo que dice la Santa Escritura y la historia de la iglesia,
que la iglesia probaba a aquellos que decían tener el ministerio de apóstol y los encontraba mentirosos. La pregunta es con qué los probaban, con un parámetro. No es cambiarle el nombre, es un hecho probable con la escritura, ¿sí? Cuando Pablo comprobó que era apóstol de Jesucristo por sus pruebas de ordenamiento. Bueno, mi oponente no pudo probar en todo el debate con la palabra de Dios que el ministerio de apóstol que menciona Efesios 4:11 le fue dado a más de 12 discípulos. Hermanos, Dios les bendiga grandemente y pues, ¿qué más puedo decir? Gracias por darme la oportunidad. Y gracias a todos. Dios les bendiga. Una última cosa, perdón. Quiero enviarle un saludo al pastor Eduardo Gutiérrez, donde sea que él esté, y también agradecerle por todo lo que me ha enseñado. Dios les bendiga. Muy bien, pues sin más hemos llegado al final de este debate. Agradecemos profundamente a los dos expositores, tanto al apologista como Víctor Manuel Banda como al ministro Isaac Fuentes, a quienes de ustedes yo pido un fuerte aplauso. Muy bien, pues para finalizar, los invitamos a, dentro de una hora va a iniciar también el programa radial Pregúntalo aquí. Los esperamos, muchas gracias por habernos sintonizado y gracias a la audiencia.